Antes que nada, muchas gracias a todos los asistentes, a los padres, a los docentes, a los presentadores, que me han honrado con simplemente enunciar lo que es la trayectoria a lo largo de 30 años de ejercicio interrumpido en la profesión. En este segundo Congreso Nacional Argentino de Fibrosis Quística, donde se tratan aspectos estrictamente vinculados a la parte médica, vinculados al arte de curar, en torno a esta cruel enfermedad que compromete la vida y la salud de las personas, considero sumamente importante hacer un aporte valioso desde la óptica de lo legal respecto a todo lo que gira en torno a esta enfermedad. Y a la manera de introito quizás sea muy importante anticipar como una cuestión prioritaria que todo lo que tiene que ver con problemas de salud, con cuestiones de salud, en principio no deben ser judicializadas. Esa es la regla de oro que debe prevalecer en un país donde rige el Estado de Derecho. Dicho esto, considero también importante explicar, teniendo en cuenta la realidad cotidiana, que va a contrapelo de lo que acabo de mencionar, que debe existir confianza y certeza absoluta en este Poder Judicial que ha dado señales muy claras, muy categóricas, frente a una actitud de irrespeto, de destrato, de desconocimiento de los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano en situación de crisis, más allá de la complejidad de la enfermedad que lo está invadiendo, el compromiso en la salud y en la vida que tiene. Y es importante que todos ustedes sepan algo. La República Argentina, el máximo intérprete de la Constitución Nacional, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial, que en reiterados pronunciamientos tiene dicho, y esta no es una cuestión menor, que el hombre es el centro de todo el sistema jurídico y por ende fin en sí mismo. Su persona es inviolable y tiene un carácter o un valor fundamental frente al cual, y esto a propósito de las obras sociales, los restantes, como la cuestión económica o limitar una prestación frente a un requerimiento puntual, tiene un valor meramente instrumental. Y a la instrucción, marcando jurisprudencia, abriendo camino hasta el último Tribunal de Corte Federal y Provincial para que frente a un requerimiento puntual de la persona que está en una situación comprometida de mayor o menor gravedad, dar respuesta inmediata mediante acciones positivas claras. Ahora bien, a propósito de la realidad, existe una declaración injustificada que se ha transformado en una constante y una mala costumbre de negar, y esto se llama omisión antijurídica, actividad arbitraria, desconocimiento de preceptos constitucionales que todos ustedes tienen derecho a acceder. De aquí un derecho y desde allá una obligación. Cuando ocurre esto, se genera lo que se llama una mala relación, que tiene todas las características de un matrimonio mal avenido, entre la persona que está en situación de crisis, el ciudadano común y el Poder Judicial. Esta genera un clima a partir de un protagonista intermedio que es la prestadora de salud o el prestador de salud, o cuando no existe obra social del Estado provincial o nacional en su caso, y ya hablaré respecto de las obligaciones que tiene cada uno de estos dos protagonistas. Una insatisfacción general, un estado de incertidumbre decepcionante. Sin embargo, y a propósito de las señales que se están dando muy claras desde el Poder Judicial, cada uno de ustedes debe tener confianza absoluta, certeza absoluta en esta justicia que está dando en tiempos y formas reales, con reflejos muy rápidos, respuesta a quien se lo está requiriendo. Y obviamente esto no quiero que sea tomado como un florero retórico.
debo hablar desde la experiencia que como protagonistas todos los habitantes de este país hemos tenido. Tenemos un caso puntual, un caso que ha conmovido a la sociedad cordobesa, a todos los habitantes de la nación, y que ha trascendido en las fronteras en cuanto a la consideración que desde la polémica debió el tratamiento que se hizo en la República Argentina de este tema. Es un congreso que gira en torno a una cruel enfermedad, un monstruo que se presenta y ataca de manera distinta a cada individuo, a cada persona y a cada paciente. Yo soy abogado y como hombre de derecho debo transmitirles que cada juez, al momento de tratar cada caso que se somete a su consideración, debe tener al menos consideraciones puntuales de qué es lo que de qué se está hablando. Todos sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad que tiene complicaciones multiorgánicas, que de curso crónico y evolutivo, que es de origen genético, que actúa en el cromosoma largo, compromete el brazo largo del cromosoma 7 y regula el transporte en una droga que se llama CFTR, que regula el transporte electrolítico de toda la membrana celular. Todo eso es lo básico. Y es lo que necesita cualquier magistrado de la nación para llegar a una conclusión frente a un requerimiento. Sin embargo, el caso que conmovió a la República Argentina, que movió los cimientos de cualquier ser humano con las más mínimas condiciones culturales, el caso de Sofía Sánchez. Sofía Sánchez presentó un diagnóstico puntual, fibrosis quística, un diagnóstico con un pronóstico fatal a corto plazo, 6 meses de vida, una obra social, APROS en este caso, alimentándose con un botón gástrico, una capacidad pulmonar reducida apenas al 23%, un peso de aproximadamente 35 kilos y una única alternativa como opción terapéutica: trasplante pulmonar con donante vivo, trasplante pulmonar bilateral con donante vivo compatible. Y una realidad, una inclemente realidad. En la República Argentina hay una ley de trasplante, la 24.193, que en su artículo 56 nomina taxativamente cuáles son los órganos y tejidos que pueden ablacionarse. En esa lista no estaba el órgano pulmón. Sofía, frente a esta realidad, estaba virtualmente en nuestro país condenada a muerte. Un gobierno que no le interesa actualizar toda la parte científica a nivel médico, no le interesa invertir en salud, no estaba adecuada la estructura normativa a las necesidades de esta evolución trasplantológica, y una realidad que, vuelvo a repetir, lo colocaba en una encrucijada realmente crítica. No había otra opción. El último bastión es la justicia. La única esperanza está ahí. Y un precepto constitucional claro en el cual los padres de Sofía se apoyaron. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la vida, a la salud, que es un derecho sagrado, y toda la estructura normativa debe estar diseñada en orden a este precepto básico. Recurrieron frente al silencio, a la omisión injustificada de la obra social, que no escuchó los pedidos, los ruegos, las súplicas de los padres de proceder a habilitar el trasplante con donante vivo compatible en el exterior. Hay 2 centros de nivel mundial, es importante saberlo, que tienen procedimientos validados internacionalmente, que tienen un prestigio internacional a nivel científico debidamente consolidado. Sur de California, el Instituto a cargo del Dr. Sterne, y en Puerto Alegre, Sudamérica, Brasil, Casa Santa de la Misericordia, donde trabaja el equipo del prestigioso
médico José Luis Peixoto Camargo. Pero teníamos otra realidad, un costo para afrontar este tipo de trasplantes, $110.000, algo que representaba algo alejado de toda posibilidad económica por parte de los padres. Entonces, en un país donde la estructura legal le cerraba la puerta a acceder a un trasplante, única opción terapéutica. La única posibilidad existía en el exterior, sin embargo, los costos le cerraban la puerta a la familia. Seguir las sugerencias de la APROS del Estado Nacional y del Estado Provincial frente a las súplicas de los padres implicaba no otra cosa que entregar a esta niña a un experimento. ¿Por qué? Porque la posibilidad de lograr el trasplante con donante cadavérico en este caso puntual no era opción por el tamaño del tórax, por el tiempo que demandaba esperar encontrar, y esto lo demuestra la experiencia, 2 años aproximadamente, que apareciera un donante con el tamaño niño concretamente, del tórax que tenía su hija. Frente a esta cruel realidad se puso, y esto a propósito del valor que tiene la justicia, de los reflejos rápidos que tiene la justicia y de la importancia de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional, frente al capricho, frente a la respuesta infundada, frente a la actitud de desprecio, acudieron al Poder Judicial, interpusieron una acción de amparo como única alternativa legal en virtud de lo que consagra el artículo 1º y 4º de la Ley 4915, y en menos de 9 días hábiles, en medio de una batalla judicial, donde desde la parte demandada, el Estado Nacional, el Estado Provincial y APROS, los argumentos fueron un poco menos que pueriles, que no era una acción válida, que en el exterior hacer este tipo de trasplante era algo ilegal, que comprometía la vida de esta niña, que debía hacerse en la República Argentina. Finalmente, el tribunal dicta sentencia. Pero para dictar sentencia escuchó a todas las partes y fundamentalmente a un comité médico consultivo de prácticas médico-sanitarias y bioéticas del Poder Judicial, que le dijo a la jueza, coincidiendo con lo que explicó el doctor Pinheiro, que es el profesional que estuvo a cargo del caso Sofía, de que la única opción terapéutica era esto, lo que en la Argentina estaba prohibido, que esto le iba a permitir salvar la vida. Dicta una sentencia condenatoria en contra del gobierno de la Nación, en contra del gobierno de la provincia de Córdoba y en contra de APROS, obligando a brindar cobertura un 100% de todo lo que necesitaba esta niña para ser trasladada al exterior, para ser trasplantada con cobertura en la etapa pre-trasplante, post-trasplante, gasto de salida, gasto de pasaje y, por supuesto, ordenó listar en menos de 24 horas un avión sanitario para que pueda ser trasladada esa paciente de alto riesgo, que finalmente encontró frente a una negativa caprichosa en otro país la esperanza de vida, que ahí la tenemos. Una niña absolutamente normal que está siguiendo, por supuesto, todos los controles que le ha marcado su médico de cabecera, el doctor José Luis Peixoto Camargo, pero que quizás hoy no estaría en esta sala si hubiese seguido los consejos de quienes aparecían como demandados, APROS, el gobierno de la Nación y el gobierno de la provincia de Córdoba. Todos ustedes deben saber algo, y esto debe quedar como un mensaje muy claro. Desde acá un derecho y de allá una obligación. No hay que mendigar nada. Y no hace falta que una persona esté debatiéndose entre la vida y la muerte para que se reconozca lo que por ley le corresponde. Cuando se vulneran garantías constitucionales, que en esto no solamente tenemos el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, sino todos los pactos internacionales están prácticamente en consonancia con este diseño normativo, es la justicia la que debe intervenir. Lamentablemente, y esto a propósito de mis palabras iniciales, que las cuestiones de salud no deben judicializarse. Sin embargo, ante la falta de sentido común,
la falta de sensibilidad, la actitud de desprecio, el trato peyorativo, el destrato, es prácticamente nuestra obligación moral y legal en poner en marcha este mecanismo. Quiero que sepan todos ustedes, y lo voy a decir de la manera más simple, que el principio de división de poderes, y esto a propósito de este protagonismo estelar que ha tenido la justicia, esta justicia independiente, valiente, porque ha sido condenada ni más ni menos que dos protagonistas con sumo poder, el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia. Sugiere, reitero, el principio de división de poderes sugiere una adecuada administración de justicia, donde el control de constitucionalidad se ejerza en tiempo y modo real. La confianza pública está demandando un poder judicial eficaz, donde poderosos y débiles, funcionarios y exfuncionarios, ricos y pobres sean juzgados y accedan a los beneficios de un servicio de justicia en el mismo escalón, en el mismo nivel. Lamentablemente, pese los reiterados pronunciamientos que desde el Poder Judicial ya han marcado jurisprudencia vienen produciéndose, la mala costumbre no se pierde. 30 años ininterrumpidos de ejercicio en la profesión me han enfrentado con una realidad cotidiana. El grito desesperado de un padre que ve morir a una hija frente a la insensibilidad de una obra social que limita el piso prestacional al tristemente célebre PMO, Programa Médico Obligatorio. Cuando el argumento formal suprime la esperanza y da lugar al florero retórico, se convierte en la fuente misma de toda estructura burocrática que merece el más enérgico reproche moral y legal. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud presentan escenarios muy distintos, muy diferentes. Cada caso merece un tratamiento distinto. Cada situación merece un enfoque particular. Y yo hablé hace un breves instantes de la actitud caprichosa, el trato peyorativo, y agrego, quizás uno de los elementos más fuertes anteponer una cuestión económica, brindar una asistencia fundamental. Tan insensata fue la reacción frente a este grito desesperado de protesta de pedir que se les reconozca un derecho que la Presidenta de la Nación, después del caso Sofía y de un pronunciamiento ejemplar que ha abierto una esperanza a muchísimas personas para mejorar su calidad de vida y salvar la vida, dicta el decreto 239/2012, 24 de febrero del corriente año, lo que significaba no otra cosa que rendirse ante una inclemente realidad. Lo que antes tildaban como caprichoso, como ilegal, como antojadizo, como arbitrario, la propia Presidencia dicta ese decreto suscrito por el jefe de gabinete y por supuesto refrendado por el Ministro de Salud, donde reforma el 239/2012, reformula el decreto 512/95, ampliando la nómina de órganos y tejidos que podían relacionarse, incluyendo el órgano pulmón. Esto pone en evidencia con cuánta liviandad, insensatez y desprecio se tratan cuestiones tan fundamentales que son, dije yo, lo más importante, la vida. Lo que hasta hacía 30 días lucharon de manera encarnizada en medio de un proceso judicial, ofreciendo resistencia, anteponiendo una estructura económica, viendo morir una criatura, terminaron reconociéndolo cuando ya una sentencia la había condenado. Pero posteriormente a eso, no habían transcurrido otros 30 días que el Ministro de Salud de la provincia comisiona 50 médicos del Hospital Córdoba para que puedan trasladarse a Puerto Alegre de Brasil, a ese lugar que decían que la práctica se realizaba de manera ilegal, para que fueran actualizados, entrenados y capacitados en todo lo que tiene que ver con la actividad trasplantológica.
El derecho a la preservación de la salud, y esto deben saberlo, debe ser respetado como una regla de oro, es el sustrato básico para la consideración de cualquier otro derecho. Y cuando existe una negativa infundada, se transforma en una omisión antijurídica. Cualquier persona que tiene un problema de salud puede acceder frente a una negativa al Poder Judicial para obtener un reconocimiento. Evidentemente que no. Deben darse determinadas condiciones, que son fundamentalmente, son muchas, pero fundamentalmente para que se puedan entender tres. Verosimilitud del derecho, un diagnóstico. Omisión antijurídica, cuando frente a ese diagnóstico y a la sugerencia del médico tratante le diseña como camino una única alternativa terapéutica, sobreviene el silencio, la negativa o la respuesta infundada o la respuesta evasiva. Y el periculum in mora, que tiene que ver con el peligro en la demora. Si esa demora importa un agravamiento o un compromiso de la salud, en el estado de salud, en el compromiso de vida. Cuando estos tres recaudos se cumplimentan, automáticamente la persona puede acceder a la justicia para obtener un reconocimiento de su derecho. Y desde el momento en que le es desconocido, negado, o directamente se encuentra con una puerta cerrada de 15 días, es una herramienta muy fuerte. Sin embargo, como fuerte es excepcional, y hay un tiempo limitado para utilizarla. Si ese tiempo transcurre, la justicia interpreta que tiene otros mecanismos legales para obtener el reconocimiento de su derecho. Estas son consideraciones generales que tienen que ver ni más ni menos con el derecho que todo ciudadano tiene de acceder al Poder Judicial cuando se enfrenta con una realidad cotidiana cruel y absolutamente reprochable. Hay un nuevo diseño, hay un nuevo perfil, hay un nuevo modelo de justicia que está dando testimonio en los últimos tiempos. Una justicia que actúa con brío, una justicia que está al lado del necesitado, que está interpretando correctamente un preceptos constitucionales básicos. Y si ustedes me dicen, doctor, ¿cuál es el perfil que se está necesitando de jueces para que estén al lado de esto que estamos necesitando? Y yo diría que habría que, o recordaría en mi caso particular, las palabras de un gran escritor, White, en una obra excepcional de educación. La mayor necesidad de este mundo es de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres cuyos sentimientos sean tan íntimamente ligados a su conciencia como la brújula al norte. Hombres que no le teman dar al delito el nombre que les corresponde. Hombres que se mantengan del lado de la justicia aunque se les tomen los cielos. Estas palabras espero que les hayan ilustrado mínimamente acerca de qué es lo que ocurre en la República Argentina en materia de salud, qué se puede hacer y qué se debe hacer cuando existe una negativa infundada y cuándo se configura una omisión antijurídica. No necesariamente tiene que estar debatiéndose, reitero, entre la vida y la muerte de una persona para acceder a un derecho. No necesariamente debe acreditar su calidad de pobre para obtener un reconocimiento. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quiero hacer una consulta, porque, bueno, siempre la lucha ha sido con la obra social. Bueno, ahora mi hijo está trasplantado, tiene el certificado de discapacidad, pero resulta ser que no le cubre
algunos tratamientos trasplantes, que teniendo el certificado de discapacidad, aparte seguro de que nació, y bueno, hay algunas medicaciones que no se les cubren. Entonces, es como si fuera otra problemática aparte de su problemática base, no entiendo. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico de su hijo? Fibrositis. Está trasplantado. Está trasplantado. ¿Qué hora social tiene? Ojo. Muy bien. No le entendí lo que me dijo. ¿Cuál es la prestación que no le está cubriendo la obra social? Algunas medicaciones de trasplante, por ejemplo, las nutricionales, tenemos que pagar el 70%. Lo único que cubre, obviamente, son los inmunosupresores. Bueno, le voy a responder de una manera muy simple. Está cubierta la situación de su hijo desde dos aspectos. No solamente de un mandato constitucional muy claro, que acabo de mencionar, que ha marcado jurisprudencia a partir de numerosos pronunciamientos, sino que por ser discapacitado y tener el certificado correspondiente, en la ley nacional, la 24.901, que la coloca en un lugar de privilegio respecto a la reclamación. Lo que tiene que hacer usted, señor, es lo siguiente: formular para que se configure la omisión antijurídica. La negativa de la obra social es arbitraria. La negativa de la obra social va a contramano de lo que dice la ley. Es muy común, lamentablemente, no se ha aprendido a leer la Constitución. Debe efectuar, señora, un requerimiento por escrito. No hace falta invertir económicamente en una nota de documento ni en una acta notarial. Una nota dirigida al responsable de la obra social, invocando el diagnóstico, los medicamentos o la cobertura que está solicitando, confiriendo un plazo de 48 horas. Si en el plazo de 48 horas la respuesta de la obra social puede ser tres los escenarios: que no le responda nada, que haya silencio o la respuesta sea evasiva. En cualquiera de estos tres escenarios, usted está habilitada para poner en marcha el mecanismo de la ley, en este caso 16.986, competencia federal, y están dadas todas las condiciones para que se aplique el dispositivo del artículo 232 del Código de Procedimiento de la Nación. Es decir, que como medida cautelar se ordene a la obra social que la cobertura sea entregada de manera inmediata, sin perjuicio que siga el trámite de nación. Vuelvo a repetir, el grito de protesta que usted está expresando en este momento debe volcarle en un requerimiento por escrito, un trámite muy simple, 48 horas de plazo. Si no encuentra respuesta favorable, acudir a la justicia. Lamentablemente no hay otra manera, y pedir la medida de cautelar como tutela judicial anticipada, que el juez autorice la cobertura de manera inmediata. Y le voy a decir algo más para una tranquilidad suya, que quiero que se la lleve hoy. Usted estará pensando, y bueno, pero doctor, un proceso judicial demora meses, tal vez años. Esto es muy importante que lo sepa. Una cosa es el proceso judicial de amparo, donde por lo general, al menos desde mi experiencia profesional, encuentro una salvaje resistencia de parte de los demandados que llevan a la dilación de una sentencia definitiva, y otra cosa es de la cautela, como tutela judicial anticipada. Cuando en la situación de crisis que expone una determinada persona se llega al tribunal, se acredita un diagnóstico, el médico tratante las terapias, las alternativas que como alternativas está necesitando, como medicamentos, como a la manera en que se presente en cada caso particular, y se verifique la negativa injustificada dentro de las 48 horas, la justicia, dentro de las 24, 48, 72 horas, tiene que estar dándole respuesta. He tenido yo casos, el honor de intervenir en casos donde en menos de 2 horas la respuesta del órgano jurisdiccional ha sobrevenido. En este sentido, no deben pensar en que recurrir a la justicia es transitar por un laberinto kafkiano. Y destaco la actitud valiente que puede llegar a tener usted en este tipo de
de emprendimiento en este tipo de camino, por el cual va a transitar, y cualquier padre que frente al destrato, al trato despreciativo, a la desconsideración con que se atiende una súplica, estamos hablando de una persona que está en situación de crisis, sobreviene desde el ensayo de la omnipotencia una actitud soberbia, se apuesta el cansancio. Así que esto es lo que puedo decir. Bueno, entonces voy a tener que ir a instancia judicial, porque ya la nota la hicimos. Aparte, tienen un amparo, porque todo lo que consiguieron con amparo. Entonces es como esto que usted dice, a uno lo desgasta, porque ante la situación de, bueno, de nuestros chicos, la cuestión de la obra social, estar investigando algo que es un derecho, es realmente terrible, ¿cierto? Entonces, bueno, tendré que ir a la instancia judicial. Si hay un amparo, señora, si hay un amparo, no es necesario transitar con una nueva acción. El órgano jurisdiccional tiene los mecanismos al alcance de su mano para ampliar la cobertura en cuanto a cautelar. Simplemente hay que pedirlo. Si presentó la nota, quiero agregar algo más que es realmente importante. Desde que cada persona acude a una obra social y presenta un periodo de 15 días para acudir a la justicia si no hay solución. No más. Gracias, doctor. Por favor. Doctor, ¿sí? ¿Otra preguntita? ¿Sí? Yo estoy pidiendo al LAPROS una autorización porque el doctor acompaña el proceso de hacer el trasplante a Pavaloro. El día 24 presenté la nota, no tengo respuesta. Fui, me dijeron, tenemos que ver quién va a evaluar si vamos a autorizar o no. Mi hijo tiene recurso de amparo y aparte le hice 7 denuncias penales a LAPROS. Yo tengo que volver a la justicia o puedo ir a tribunales directamente con la nota o tiene que ser por medio del abogado. Hay algo que no le entiendo. Hay una acción de amparo inicial. Sí, hace años, porque no me daban medicamentos. Muy bien. Eso ya se dictó sentencia Sí, en sentencia firme. Bueno, A partir de la sentencia firme me lo hicieron bajar el APROS. En un momento dado no me daban medicamentos. Entonces le pregunté por qué. Me dice porque está abstracto. No le dije, está en sentencia firme. No obstante, estuve casi 2 meses sin medicamentos porque según ellos estaba abstracto. Empecé a hacer denuncias penales porque no me daban la medicación. En definitiva fueron 7 denuncias que le di. Ya el amparo con sentencia firme. Ahora hago la nota para que me den la autorización para ir a Valoro y me tienen dando vueltas. Y ya el 24, les quiero comentar algo para que quede totalmente claro. Cuando una persona diseña un amparo, cualquier profesional que diseña un amparo, debe ser muy atento, lograr captar qué es lo que está diciendo la persona que está necesitando una cobertura. Si se agota, por eso no es una cuestión estética, sino terapéutica. Con una prótesis o debe prever que luego tiene que necesitar determinadas terapias, debe ser integral el pedido de dejarlo abierto, de tal manera que todo lo que esté necesitando. Dice así, todo lo que necesite el paciente. Si es así, siempre y cuando no haya sido declarada abstracta la cuestión, es una herramienta que usted tiene ya en su poder para exigir el inmediato cumplimiento. Usted mencionó, no conozco el caso, cómo se está llevando, pero usted mencionó algo que todos deben saber. Hay una actitud pícara de las obras sociales, la famosa evidencia criolla, la puñalada trasera. Cuando frente a la negativa se recurre a un abogado y ante la inminencia de una fuerte orden judicial, ¿qué hacen? Inmediatamente llaman por teléfono al afiliado, lo convocan, le dan la cobertura. Al otro día se presentan a la justicia y dicen, esto se transforma en una cuestión abstracta. Nosotros, Obras Sociales, hemos cumplimentado con el requerimiento. ¿Para qué inicia una acción de amparo? Pero por más que esté sentencia firme, ¿puede ser eso después? No. No, con sentencia firme no. Con sentencia firme no. No, de ninguna manera. Con respecto a las denuncias penales, es otro problema. Tal es la actitud de soberbia de las obras sociales, que frente a un mandato judicial, mediante cautelar como medida justificativa, mediante sentencia, resisten el cumplimiento de una medida.
Miren, te lo digo con absoluta humildad, porque lo vengo haciendo durante, reitero, 30 años con un compromiso total, absoluto desde lo humano y de lo profesional, y que no responde a un incentivo económico. Créanme que es así. No es grato denunciar a una presidenta de la nación. En el caso que todos conocemos de Tomás Bello, la vida de este niño, luego de haberse pronunciado la justicia con una sentencia condenatoria, dependiera de que declinara la actitud de rebeldía de la presidenta. Tuvimos que recurrir a la denuncia penal y al punto de que el fiscal, ya había algunos indicadores de que así lo estaban señalando, la iba a indagar e imputar, se puso la actitud y acató la medida judicial. A ver, como en todas las cosas, yo no conozco el caso puntual suyo, el mecanismo es el adecuado, pero el brío no se debe perder. Cuando usted inicia un camino, cuando obtiene un reconocimiento a la manera de cautelar de sentencia definitiva, la misma fuerza con que empezó debe tenerla hasta el final. Y el final no es una sentencia, la sentencia es un paso más, porque la persona va a seguir con sus problemas, es seguir con todo el compromiso, transmitiéndole al tribunal todo lo que está ocurriendo con esta persona que lo está necesitando. Algo está fallando, evidentemente. Si ya están las denuncias penales y hay una sentencia y sigue incumpliendo, no cuento con mayores elementos para decirle qué es lo que ocurre. Las 7 denuncias penales no son por este proceso último. Sí, por supuesto, se entiende. Por lo anterior. Sí. Esa actitud de irrespeto, de soberbia, la única manera de combatirla es utilizando los mecanismos legales y abandonar la actitud de abulia. Es muy común ver en el hospital de niños o en distintos hospitales públicos, aparte de abogado, obviamente, soy padre, tengo esposa, tengo hijos, y también vivo la experiencia diaria, y veo, esto me ha servido de mucho, cómo se maltrata a la gente, cómo se la desinforma, y si se puede se la confunde, se la escarmienta. Entonces hay que abandonar la actitud de abulia y simplemente esto. No asumir una actitud indicativa. Transitar por los mecanismos de ley. Tienen un gran aliado, la justicia. Por favor, ¿puedes avanzar? Sí. Quería saber si las horas ustedes están también obligadas, así como para dar medicamentos, para entregar el equipo también. Entregar los equipamientos, nebulizadores, pipetas, todos los elementos de extorsión. ¿Andan bien obligados? Todo lo que son numerosas las acciones en donde, vuelvo a repetir, me ha tocado el honor de intervenir vinculada desde lo judicial a cuestiones de salud. Todo, absolutamente todo lo que necesite, quimioterapia, una silla mecánica especial, un bicedestador, cualquier tipo de terapia, todo, siempre y cuando sea algo coherente, indicado por el médico tratante, que sirva para mejorar el estado de salud, que sirva para brindarle una asistencia adecuada, todo debe ser suministrado por la obra social. Es más, si no existe en la Argentina, y vuelvo a repetir, hay jurisprudencia, deberá ser requerida al exterior. Porque en el caso concreto nuestro, la obra social, hay algunos equipos que dicen que no se ha demostrado que sirvan para la patología y entonces se niegan No. Hay una bibliografía que lo certifica, pero le dicen que no, se han aportado los informes médicos y no. Hay algo que también se debe saber, es muy importante esta pregunta. Obviamente que cuando se recurre a la obra social, no es el tratamiento adecuado, aquí en la Argentina se puede hacer, allá es ilícito, existen otras alternativas, donantes cadavéricos. Lo que necesita la justicia para expedirse no es un juicio asertivo, necesita verosimilitud del derecho, y la verosimilitud del derecho se lo va a dar el médico tratante, y el médico tratante, en el contacto incorpore con todos los estudios que estén vinculados al paciente
con la actividad profesional que lo vincula a la problemática que se está viviendo, va a emitir lo que diríamos un certificado, un dictamen. Eso es lo que le va a hacer la justicia. Que el médico tratante explique fundadamente qué es lo que necesita. Porque si empezamos a efectuar consideraciones respecto de la procedencia o no de ese tratamiento y confrontarlo con lo que dice la obra social, evidentemente van a ser muchas las personas que van a morir en el camino. Basta con que el médico tratante sea muy claro, muy explícito en un certificado, nomine lo que está necesitando, tengamos un diagnóstico y una negativa de la obra social. Lo que diga la obra social será un motivo de consideración en etapas ulteriores y será el juez el que dictará una sentencia condenatoria dándole la razón a la obra social en función de sus argumentos o a la amparista. Pero para tratar la cautelar no se tienen en cuenta esas consideraciones, porque si no se trataría de un juicio ordinarizado con amplitud de debate que demandaría meses o tal vez años. Así que tenemos que acudir a justicia para hacer un recurso de amparo con esa información. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, porque si no se va a transformar en una situación de definición absolutamente nociva. Lamentablemente sí. Y vuelvo a repetir, bajo una consigna básica. Toda persona que me viene a ver, le pido que agote la vía judicial, que recurra a la obra social. Pero bueno, cuando la sensatez no prima, lamentablemente hay que ir a la última esperanza y única esperanza, que es el Poder Judicial. Cuando está negativo por escrito, porque no, el requerimiento debe ser por escrito. El pedido verbal y la respuesta verbal no sirve para la justicia. Frente al requerimiento escrito, si hay silencio 48 horas, si hay negativa